Bueno, en este ejercicio hay que separar en términos, ¿sí? Separamos en términos y vemos qué hay que hacer en cada caso. Acá tengo una multiplicación, por lo tanto voy a aplicar la propiedad de la multiplicación. Por eso les dije, tienen que estudiar todas las propiedades porque hay que aplicarlas, ¿sí? ¿Qué me dice la propiedad de una multiplicación? Me dice que es igual al logaritmo, a la suma de los logaritmos de cada componente de la multiplicación, ¿sí? De cada factor. Es decir, me va a quedar logaritmo de A en base C más logaritmo de B en base C. ¿Sí? Bueno, eso es lo que vamos a aplicar. Acá yo tengo una multiplicación, entonces me va a quedar logaritmo en base 5 de 25 más logaritmo de base 5 de 125. Y ahí en el próximo paso va a ser más fácil de resolver. Bueno, veamos qué tenemos acá. Más. Acá tengo un logaritmo donde tengo una división. Lo mismo. Me decía la propiedad que si yo tengo un logaritmo donde tengo una división, ¿sí? Era igual a lo mismo, pero la resta. Entonces va a ser igual a la resta de los logaritmos del dividendo y el divisor. Es decir, que me va a quedar logaritmo de A en base C menos logaritmo de B en base C. ¿Sí? Bueno, entonces aplico acá. Entonces me va a quedar logaritmo de 64 en base 2 menos logaritmo de 4 en base 2. Bueno, vamos al otro, más. ¿Qué tengo acá? Y tengo una potencia. Lo mismo, ¿cómo era la propiedad de la potencia? Les estoy escribiendo cosas que ya se los expliqué en el video. Si yo tengo un logaritmo donde tengo una potencia, ¿sí? Me dice que es igual al producto entre el exponente y ese logaritmo. Es decir, el producto entre el exponente y ese logaritmo, o sea, el logaritmo que tengo. Así se aplica. Y recuerden que las propiedades es al revés, o sea, cumplen tanto al derecho como al revés. Es decir, si yo tengo multiplicación, va a pasar a suma. Y si tengo suma, va a pasar a multiplicación. Lo mismo, si tengo división, va a pasar a resta. Y si tengo resta, va a pasar a división. Si tengo resta y pasa a división, recuerden que la división no lo pongan con los puntitos. Lo van a poner de esta forma, ¿sí? Si no, no se van a dar cuenta. Si tengo potencia, me va a quedar como el producto de ese exponente por el logaritmo de lo que tengo, ¿sí? Es decir, de acá me voy acá. Y si tengo esto, vuelvo de vuelta al inicio, ¿sí? Por eso dice es igual. Bien, bueno, entonces acá tenemos, entonces tenemos una potencia, entonces era igual al producto entre el exponente y el logaritmo que tengo. Logaritmo de 36 en base 6. Bien, y acá tengo una raíz. También la propiedad me dice que primero lo tengo que transformar como potencia de exponente fraccionario. Acá estamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo expreso como potencia de exponente fraccionario? Acá yo sé que el 27 es 3 al cubo, porque yo necesito una potencia, si no tiene potencia va a ser 1, ¿sí? Pero acá yo lo puedo transformar como potencia. Entonces, el exponente va a ser la potencia va a ser el numerador y el denominador va a ser el índice de la raíz. Es decir, lo voy a poner acá. Tenemos que transformar ese número, es decir, esa raíz como potencia de exponente fraccionario. Esto lo voy a transformar como potencia.
Es 3 al cubo, dije. Bueno, y esto es igual a ¿qué? La base es 3, el numerador es 3 y el denominador es 4. ¿Sí? Ahí lo transformo, eso es lo que dice. Primero se transforma en potencia, entonces voy a tener un logaritmo de base 3, ¿de quién? De 3 elevado a la 3 cuartos. Y después esto lo transformo con la propiedad del producto, es decir, lo paso así como la anterior, ¿sí? Entonces, cada vez que tenemos una raíz, primero expresamos ese logaritmo como potencia de exponente fraccionario y después aplicamos la propiedad de la potenciación, de cuando tengo una potencia, cuando el logaritmo tiene una potencia. Bueno, acá ya estoy en condiciones de resolver, ¿sí? Digo, 5 a qué potencia me da 25 y 2 acá más 5 a qué potencia me da 125, 3. Voy acá, más 2 a qué potencia me da 64 y me da 6, porque 2 a la quinta es 32 y 2 a la sexta es 64. Bueno, acá menos este logaritmo. 2 a qué potencia me da 4 y 2. Después acá tendré que resolver más, por eso hay que separar en términos. Esto era un menos, sí. Parecía un igual. Bueno, y acá, vamos acá. Entonces 2 por ese logaritmo. 2 por ese logaritmo. ¿Qué logaritmo? Dice 6 a qué potencia me da 36 y 2. 6 al cuadrado me da 36, entonces 2. Vamos acá, menos. Vuelvo a aplicar ahora la propiedad de la potencia. ¿Cómo era esto? Entonces lo expreso como producto entre el exponente por ese logaritmo. Entonces, 3 cuartos por logaritmo de 3 en base 3. Bien. Acá vamos a ver dónde tenemos. Acá podemos sumar. Así que 3, vamos para que se achique. 2 más 3, 5. 5 más 6, 11. Menos 2, 9. Entonces, todo eso me da 9. Voy acá, todavía no acá tengo, recuerden que tengo una operación por resolver. Acá también. Bueno, es más, 2 por 2 es 4. Y acá, recuerden que el logaritmo de 3 en base 3, cada vez que teníamos un logaritmo donde el argumento y la base eran lo mismo, esto me daba 1. Por definición, b a qué potencia me da b y 1. b a la 1 es b. Bien, entonces lo mismo acá. 3 a qué potencia me da 3 y 1. Entonces, vamos acá. Menos 3 cuartos, lo voy a poner para que no se olviden, por 1. Y después me da 1. Entonces, 9 más 4 menos 3 cuartos por 1, 3 cuartos. Y esto después lo resuelven ustedes. 9 más 4 me da 13 menos 3 cuartos. Eso lo saben. Esto da 13 menos 3. 13 menos 3 cuartos. 49 cuartos. Bueno, pero estos son ejercicios combinados, ¿sí? Donde hay resolución, puedo calcular. Después están las ecuaciones donde también se aplican las propiedades. Por eso hay que estudiar muy bien las propiedades.